Quiero decirle que algo maravilloso que usted y yo poseemos como hijos de Dios o como creyentes es la fe. Y la fe nos lleva a la oración. Dicho sea de paso, no hay nada más poderoso en su vida y en mi vida que la capacidad de hablar con Dios. Cuando usted y yo hablamos con Dios, Él revela cosas. ¿Cuántos desean que Dios les hable a su vida? Diga amén. ¿Cuántos desean que Dios se manifieste en su vida? Amén. Que Dios le hable, que Dios le muestre. Quiero decirle que en la presencia del Señor, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Escuche esto. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Pero a veces relacionamos el gozo solo con la música. Pensamos que si es una canción alegre voy a tener gozo. Pero el gozo no tiene que ver con la música. El gozo tiene que ver con lo que Dios ha prometido en tu vida. Uno se goza por una promesa. Uno se goza cuando hay una promesa en tu vida, genera expectativa, de tal manera que no puedes esperar, deseas que ya ocurra. No sé si alguien aquí ha recibido alguna promesa de parte de una persona. Te prometo que para tu cumpleaños te voy a llevar a tal lugar. Y tú dices, oye, pero si falta 11 meses para mi cumpleaños, desgraciado, ¿no? Pero hay una promesa. Dices, cuando ocurra, tal vez no va a ocurrir pronto, pero en tu mente estás deseando que ya ocurra. Amén. ¿O usted no hace planes para diciembre, para algo? Dices, me voy a ir de viaje. Si usted sale de viaje, dices, ya voy a ver a mi familia, voy a estar con mis papás, voy a estar con mis primos, voy a estar con ellos. Y anhelas que ya ocurra, aunque sabes que no es el tiempo. Pero eso te mantiene ¿con qué? Con un enfoque, te mantiene con un gozo, te mantiene con una felicidad, te mantiene confiado, aunque no ha ocurrido, te mantiene con la expectativa. ¿Sabe? Esas son las promesas. Ahora yo te quiero decir algo, cuando tú y yo oramos, el Señor desata promesas. Si tú y yo no cargamos promesas en nuestra vida, va a ser muy difícil que experimentemos el gozo. Si tú y yo no cargamos visión de Dios en nosotros, va a ser muy difícil que vivamos gozosos. ¿Sabes por qué? Por una razón, porque nunca estamos esperando nada. Ahora, plenitud significa todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos de aquí están orando por un negocio o porque el negocio se levante? Amén. Si el Señor hoy en oración te hablara y te dijera, ese negocio que has levantado es de mi agrado, y te ves orando, porque la oración funciona así. La oración funciona mucho en la imaginación. Lo primero que Dios habla cuando te da una idea siempre es en la imaginación. Puedes visionar, puedes esperar, puedes anhelar, ¿sabes? Y en el corazón del Señor hay de todo, iglesia. En el corazón del Señor y en las promesas del Señor hay familias, ¿sí? Hay naciones, hay iglesias, hay negocios, hay talentos, habilidades. Es maravilloso lo que Dios hace cuando tú y yo oramos, porque en la oración Dios habla lo secreto y lo privado de tu vida. Amén. A veces pensamos que Dios, mire, que los que de alguna manera tenemos ciertos roces artísticos o histriónicos, pensamos que Dios no nos puede hablar en la creatividad. Dios es un Dios creativo. Incluso te digo algo, de Él nace la creatividad. Me gusta la palabra porque dice en una parte de la Biblia, cuando están edificando el templo, dice que Dios a 2 personas les dio la capacidad artística de manejar colores, les dio la capacidad de tejer, les dio la capacidad de hacer cosas. A veces relacionamos todo lo de Dios que tiene que ser solo aquí en la iglesia. No creemos que Dios puede desarrollar, por ejemplo, yo veo a Kevin. ¿Usted sabía que Kevin hace música electrónica? Un día yo estaba aquí en la iglesia, estaba escuchando una canción y le dije a Yair, oye brother, quita esa onda porque la neta eso no es de Dios. Dice, no, es de Kevin, dice. Sí, y creemos que Dios no nos puede hablar en la música.
Creemos que Dios no nos puede hablar en el comercio. Creemos que Dios no nos puede hablar para ensanchar nuestra vida personal. Pensamos que toda la visión de Dios tiene que ver a veces en estas, como en estas paredes, que sí es verdad. Pero cuando una visión viene de Dios a nuestra vida, ¿sabe? Es para llevarnos a la idea que Dios diseñó de nuestra vida. Es para potencializar todo lo que Dios hizo. Créeme, Dios no está peleado con lo que tú visionas. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo visiono ser alguien, no sé, visiono. A ver, ¿qué visiona, iglesia? Pregúntate, ¿qué visionas? Es que yo visiono ser un empresario y visiono ser alguien de la moda, visiono ser un artista, visiono, ahorita que fuimos a la conferencia o a la capacitación del evangelismo sobrenatural, el pastor Rodrigo empezó a ministrar y el Señor le puso, dice, aquí hay una chica llamada fulana de tal que está estudiando gastronomía, le dice, a ver, pásale. El Señor me muestra que te va a usar en el área de la gastronomía. El Señor te muestra que a veces pensamos que Dios está peleado con eso, que Dios no te puede usar, y le dijo, vas a hacer cosas, vas a conocer personas, y ahí en tu medio donde tú te mueves, Dios te va a usar para manifestar el poder y el reino de Dios. Amén. A veces usamos una frase muy incorrecta. Decimos que la iglesia salga a la calle para ganar y evangelizar a la gente y compartir los sueños de Dios. Pero le digo algo, la iglesia siempre está en la calle. La iglesia no está en cuatro paredes. La iglesia siempre está en la calle. O díganme, bueno, ¿todos ustedes viven aquí 24/7? ¿Dónde están 24/7? ¿O dónde están en el día? Están en el banco, están en la escuela, están haciendo fila, están en el cine, están en la playa. La iglesia ya está en la calle. Amén. La iglesia ya está afuera. Pero ¿cuál es el detalle? Que como iglesia a veces no manifestamos lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? A veces como hijos de Dios somos las personas a veces más negativas. A veces usted y yo nos la pasamos con mucha queja. Usted conoce a personas que se quejan constantemente. Oye, que el calor, oye, que qué bárbaro, oye, que no nos van a pagar horas extras, oye, que el profe ya se pasó de lanza, oye, y pura queja. Pero usted es un hijo de Dios y se la pasa a veces de queja en queja. Hoy quiero decirle algo, iglesia. Quiero hablarle acerca del poder de una visión. Usted sabe que mire, el deseo de nuestro corazón, de la pastora, de los líderes, pero voy a hablar especialmente del deseo o la visión que la pastora ha tenido, y es que esta casa espiritual o esta iglesia o esta congregación sea una iglesia formada por familias, no solamente hay iglesias, alguien decía, es que hay muchas mujeres en la iglesia. Le digo, sí, usualmente las iglesias van más las mujeres que los hombres, ¿sabe? O a veces es muy inusual encontrar en la iglesia familias completas. O a veces llegan los hijos y no llegan los papás, o llegan los papás, no llegan los hijos, o llega el esposo pero no llega la esposa, y así. Pero el deseo o la visión que el Señor ha puesto en el corazón de la pastora es que seamos una iglesia formada por familias completas. Amén. Que esas familias sirvan en la casa, se edifiquen, crezcan, y que al final seamos también una iglesia multicultural, una iglesia de diferentes ámbitos económicos, educativos, pero que vayamos en crecimiento. Ese es el deseo que Dios ha puesto en el corazón de la pastora. Y esa visión, usted y yo debemos de capturarla. Mire algo, una visión no se va a dar, o se da de una manera muy sencilla. La visión se da por relación. Una manera muy sencilla de recibir una visión es cuando te relacionas con alguien. Porque cuando te relacionas con esa persona, puedes ver y puedes entender. Tal vez tú me puedes decir, anciano,
¿Por qué no hacen esto y esto y esto y aquello? Pero cuando te metes al ruedo, cuando estás con esa persona, puedes entender, ahora entiendo, ¿sabe? Ayer que estuvimos sirviendo, las hermanas de la cocina, hacían unos puntos de vista. Es que anciano, porque no, es que anciano, porque no aquello. Le dije, bueno, le digo, justamente por eso Dios te trajo aquí, para que veas la necesidad que hay. A mí no me digas que estaría padrísimo que hiciéramos. A mí dime, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pues, y como son tabasqueños, dice, arrebatan la bendición, dice, pues nosotros vamos a hacer para la próxima. ¿Y tú qué vas a poner? Yo pongo el pastel y yo pongo el asado y yo pongo, perfecto. Le digo, ustedes se encargan de hacerlo la próxima. Nosotros nos encargamos, ¿sabe? Porque cuando estás con unas personas, cuando te relacionas con unas personas, puedes ver la visión que carga esa persona, puedes sumarte. De hecho, la gran bendición de estar con una persona que tiene visión es que tú terminas contagiado también, ¿sabe? Ha habido veces que yo voy a Villahermosa y uno llega, le quiero decir algo, a veces uno se quema tratando de servir, tratando de hacer, tratando de esto, se quema. Y cuando he ido a Villahermosa, cuando estoy con otras personas que hablan de la visión, que hablan cómo el Señor se ha manifestado, que hablan de los milagros, que hablan de cómo Dios hizo, escucha esto, la visión se trata de esto. La visión no se trata de lo que tú y yo podemos hacer en nuestras fuerzas. La visión se trata de lo sobrenatural que Dios puede hacer en nuestra vida. Una visión es algo, una visión que viene de Dios es sobrenatural. Si tú te pones a ver la visión para tu vida, dices, es que no me alcanza lo económico, es que no me alcanza la fuerza, es que no tengo lo que se necesita. Pero si Dios ya te dio esa visión, tal vez no ahorita, tal vez no mañana, pero Él promete que en algún momento de tu vida, si perseveras, esa visión se va a cumplir. Amén. Entonces, cuando yo voy a Villahermosa y veo los testimonios, escucho los pastores cómo hablan, veo eso. El Señor usa para levantarme el ánimo, usa para levantar mi fe. Por lo tanto, quiero decirte algo. Usted recuerda hace 5 años, hace casi justamente 5 años, me acuerdo, 28 de marzo, bueno, que no fue hace un año, ¿no? 5 años, pero 28 de marzo fue nuestro último servicio en Tocal, hace 5 años de eso, ¿sabe? Terminamos con, creo que fue el último evento que hicimos fue de mujeres ahí en Tocal con la pastora Ceci. Hace 5 años llegó el COVID y nos cambió la vida a todos. Pero fíjese esto, porque Dios actúa de esta manera. Cuando menos yo leyendo la Biblia, analizo un patrón de Dios. Y el patrón de Dios es este, que en el momento de mayor dificultad, Dios te da la capacidad de visionar. Escucha esto. En el momento de mayor dificultad, Dios te da la capacidad de visionar. ¿Por qué le digo del COVID? Porque usted no sé si se dio cuenta, pero muchos o muchas familias sacaron su lado emprendedor. Que el que no cocinaba, pues se puso a cocinar porque hay que vender algo. Que el que no hacía manualidades dijo, pues cubrebocas, aunque sea voy a vender, ¿no? Que el que no sabía hacer nada se puso a hacer algo porque si no sabía. Y créeme que muchos hoy hasta la fecha mantienen el negocio que inició en una crisis. Porque mientras le digo algo, mientras estemos en lo cómodo, mientras estemos en lo confortable, ¿sabe cómo se llama lo cómodo, lo confortable, lo establecido? En términos psicológicos se llama el status quo, el estado normal de las cosas. El estado normal, a veces estamos en un estado normal, es que así tienen que ser las cosas. Siempre ha sido así, siempre va a ser así, pero hasta que no llega una crisis, es que no te pones las manos a la obra. Amén. Entonces, las crisis nos dan la oportunidad de visionar, según la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Habacuc
Habacuc 2:4. Es un texto muy conocido y lo vamos a seguir leyendo, y es un texto que va a perdurar todo el tiempo. Habacuc 2:4. Dice la palabra de Dios, si usted ya lo tiene. Dice la palabra, Habacuc 2:4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirte algo. El profeta Habacuc, ¿sabe por qué el Señor le respondió? Dice que Habacuc se quejaba constantemente delante del Señor. ¿Cuántos de aquí les encanta quejarse o acusar? Ay, hermano, no sea mentiroso, yo lo veo a usted. Y ¿sabe cuál es el detalle? Que muchas veces nos la pasamos quejándonos con las personas incorrectas. Nos la pasamos hablando mal con las personas incorrectas. ¿Sí? Imagínate que tú tienes un problema con tu jefe y vas y te quejas. ¿Con quién te quejas? Con un compañero de trabajo. Oye, es que el jefe se está pasando de lanza, es que mira, es que aquello. ¿Y qué te va a decir tu compañero de trabajo? Pues bueno, ¿y por qué no le dices a él? Si tú te peleaste con alguno de tus hijos, vas y te quejas con otro de tus hijos. Oye, es que tu hermana, tu hermano, tu hermana anda bien bravo, anda esto, anda aquello. Mamá, pues ve y dile tú. El esposo va con la esposa y le dice: esa tu hija, ese tu hijo, que mira cómo está, que no sé qué cáncer. Y la mujer, ¿qué le dice al esposo? ¿Y por qué no le dices tú? Amén. Nos quejamos con las personas incorrectas. Habacuc era sabio. Él se quejaba directamente con Dios. Y él decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir la maldad? ¿Hasta cuándo vas a permitir la corrupción? ¿Hasta cuándo vas a permitir la violencia, la sangre? ¿Hasta cuándo vas a hacer esto, Señor, sobre nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Dice la palabra que Habacuc se quejaba con el Señor, pero hacía otra cosa también Habacuc, que yo te quiero invitar en esta mañana. Habacuc, dice la palabra en el capítulo 2, subiré en el lugar, dice la palabra de Dios porque me gusta. Subiré a la torre de vigilancia y me quedaré ahí a esperar la respuesta que Dios dará a mi queja. Habacuc fue una persona sabia. Se quejaba con el Señor sobre la situación. ¿Tú quieres quejarte de alguna situación que estás pasando? Señor, ¿por qué a todos bendices menos a mí? Ve con el Señor. Señor, ¿por qué mi matrimonio está de esta manera? Ve con el Señor. Señor, ¿por qué no permites esto en mi vida? ¿Por qué soy tan así? Ve con el Señor. Y 2, mantén la posición. Habacuc, a pesar de la situación difícil, nunca abandonó la posición correcta. Al contrario, él dijo: voy a subir a la torre más alta y voy a quedarme allí a esperar hasta que Dios responda a mi queja. La cosa más difícil que usted y como yo, como seres humanos, podemos hacer es esperar. Nos mata la espera. Imagínate que tienes una chica que estás ligando, un chico que estás ligando, y le dices: ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Y te dice: bueno, dentro de un mes te doy una respuesta. ¿Cómo vas a estar ese mes? Impaciente. Te la voy a cambiar. Imagínate que tú tienes un cliente. Ese cliente te va a firmar por 400,000 pesos, pero el cliente te dice: aguántame, te voy a dar una respuesta dentro de un mes y medio.
¿cómo estarías? Estarías así, ¿será? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y que ya llegue la respuesta, que me diga que sí, que se cierre, que hagamos trato, que hagamos esto. Y nos come la espera por una respuesta. Sin embargo, quiero decirte algo. El Señor es un experto en trabajar en el tiempo de espera. ¿Sabe lo natural que usted y yo hacemos cuando esperamos? Nos gana la impaciencia. Cuando a usted no le atienden rápido en un restaurante, ¿qué hace? Se va. Ah, no vas a atender. Pues mira, yo no soy nadie para que me estés aquí teniendo esperando. No hay mesa, vámonos. Cancélame la orden, ya. Oiga, pero ya va a salir. No, ya cancélamela, no quiero. Te gana, aunque vas a perder más tiempo yendo a buscar otro lugar, sentarte, pero no, tú quieres, ¿sabes? La impaciencia nos hace abandonar, es lo que te quiero decir. La impaciencia nos hace salir corriendo. La impaciencia de no ver una respuesta, ¿sí? Nos hace huir. Sin embargo, Habacuc dijo, me voy a quedar aquí a esperar a que Dios responda a mi queja. Y cuando Dios respondió, ¿qué cree que le dijo a Habacuc? Dice que le dio una respuesta y le dijo lo que leímos. Se lo quiero leer en esta versión porque me gusta. Dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe mi respuesta en letra grande y clara, para que cualquiera que pueda leerla de una mirada pueda correr a contarla a los demás. Las cosas que planeo, fíjate lo que le dijo el Señor, no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que yo he señalado. Amén, sí. Pero le digo algo, me gusta porque el Señor le está diciendo a Habacuc, ¿qué crees? Va a tardar, brother. Tu paquete que pediste va a tardar. Pero Señor, yo lo quiero en un mes porque lo necesito. Sí, pero va a tardar. Imagínense que el de atención a clientes le hablas y le dices, oye, ¿qué onda, brother, con mi paquete? Lleva un mes que lo estoy esperando. Tranquilo, va a llegar. Pero es que ya lo pagué, devuélveme. No, va a llegar, seguro, no te preocupes. Así es el Señor con nosotros. Señor, pero tú prometiste hacer esto conmigo. Señor, tú dijiste que si yo te servía. Señor, tú dijiste que si yo me portaba bien. Señor, tú dijiste que si yo ofrendaba y diezmaba. Señor, tú dijiste que si permanecía sirviendo en la iglesia. Señor, tú dijiste que si yo oraba todos los días a las 5 de la mañana. El Señor te dice, sí, yo te lo prometí. Y va a llegar. Imagínate al Señor así. Sí, va a llegar. Pero ¿cuándo, Señor? Va a llegar cuando yo lo he determinado. ¿Cuál es mi responsabilidad entonces? Mantenerme firme. ¿Por qué te predico esto, iglesia? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, anciano? En esta casa espiritual. Bueno, y Habacuc hizo otra cosa. Manos a la obra. Hasta que en algún momento se cumpla. La instrucción que le dio el Señor a Habacuc es: escribe lo que te voy a decir que va a ocurrir, escríbelo en letra grande. Esa va a ser tu chamba. Y anunciar. Dice, para que todo aquel que vea lo que yo voy a hacer en el momento que yo dije pueda creerlo y pueda anunciarlo. Eso se le llama fe. Por lo tanto, quiero decirte esto. Todos tenemos que poner manos a la obra cuando Dios nos da una visión. Hay visiones para una nación, para un pueblo, para una familia. Hay visiones para nuestra persona, pero también hay visiones aquí en la iglesia. Créame que desde llevamos años orando, esta iglesia tendrá, ¿cuántos años tendrá? 2006, casi 18 años tenemos. No, 19 años, casi 19 años, bueno, unos meses, 19 años tenemos, ¿sí? 19 años tenemos como iglesia. Quiero decirle que cuando iniciamos la visión de la iglesia, todo, cuando tienes una visión, ¿cómo se inicia?
con entusiasmo, con ímpetu, con fuerza, con ahínco, con ganas, con pasión. Pero cuando pasa un año, 2 años, el siguiente año es de rompimiento. ¿Cuál rompimiento, brother? Se te fue la mitad de la iglesia. El siguiente año va a pasar. Se pierden. Me acuerdo que cuando iniciamos el 2020, no, que sí, que los que eran líderes se fueron, hermano. Y los que no eran líderes llegaron para servir al Señor. ¿Sabe? A lo que te quiero decir es que cuando hay una visión, el ánimo tiene que estar en el Señor. Por eso la palabra de Dios dice este texto que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Para vivir una visión se necesita fe. Para creer que Dios va a hacer algo se necesita fe. Pero no solo la fe de que Dios va a hacerlo, la fe para poner mis manos a la obra. Yo tengo fe, pero también voy a poner mis manos en acción. Ayer me gustó mucho la reacción de esa familia que dice que se necesita. Pero eso lo ves cuando te metes en la visión. Eso te metes cuando ves la necesidad de primera mano. Cuando dices, oye, deberíamos de esto, te pone manos en acción. Cuando hay visión, hay deseo, ¿sí? Quien puede apoyar de una manera, puede apoyar de otra, pero el punto es apoyar la visión. Es apoyar qué necesitan, ¿sí? A veces tú no sabes de gran bendición, la gran bendición que tú eres. No sabes, no te imaginas la gran bendición que tú representas en una iglesia. Nadie está aquí, créame, la visión de Dios para tu vida no es que llegues a una iglesia a sentarte. La iglesia de Dios para tu vida es que pongas tus manos en acción. Tus manos, ¿sabe? Y por último quiero cerrar con esto. La visión para esta casa evidentemente es que, se la voy a poner así de fácil, es que usted pueda llegar a ser un discípulo del Señor. Esa es la visión que yo lo veo a usted, y yo no veo solo a un miembro que viene de vez en cuando a la iglesia. Yo veo a una persona que Dios puede usar con poder y con autoridad en diferentes esferas. Es lo que yo veo. Yo visiono eso en usted. Sí, la revelación de esta semana, porque me voló la cabeza la revelación de esta semana que el Señor habló conmigo, y es que se lo compartía en el anexo a los hombres, que nosotros tenemos fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Amén. Y un rabino enseñaba y decía que la evidencia de que Dios tiene fe en ti y en mí. ¿Han escuchado de la fe de Dios? Que Dios te tiene fe a ti. Te quiero decir, Dios tiene fe en ti. Puedes decírselo al que está al lado, dile, Dios tiene fe en ti. Dios cree en ti. Imagínate, yo creo en Dios, pero creer que Dios cree en mí, eso a mí me voló la cabeza. Y el rabino decía, la mayor señal de que Dios sigue creyendo en ti es que pudiste abrir los ojos hoy, esta mañana. ¿Cómo sé que Dios cree en mí? Te permite vivir, hermano. Te permitió hoy abrir los ojos, despertar. Dios cree en ti y cree en el propósito que ha puesto sobre tu vida. Vas a ser de bendición para personas. La visión de esta casa es que usted se convierta en un discípulo del Señor. Dios no nos llamó a levantar miembros de iglesia. Dios no nos llamó a ser parte nada más como de una iglesia. Dios te llamó a ser un discípulo. Dios no te llamó a que me obedezcas a mí y obedezcas al pastor porque Él es la única autoridad de la tierra. No, obedece a los pastores, pero no porque somos la única autoridad. Dios te mandó a obedecerle a Él. Dios te mandó a servirle a Él. Dios te mandó a vivir para Él. Amén.